Y esta semana, entre las conversaciones, entre lo que hicimos esta semana, Dios puso en mi corazón hablar sobre el carácter de Jesús, conocer el carácter de Jesús. En el libro de Filipenses dice que debe haber en nosotros el mismo carácter, el mismo sentir, el mismo proceder, el mismo actuar que hubo en Cristo Jesús. Que siendo Dios, no tuvo como algo que aferrarse ser igual a Dios, pero asimismo se esvació y tomó forma de siervo y se hizo hombre y murió por nosotros, y no fue una muerte cualquiera, fue muerte de cruz. Por eso dice que haya en ustedes ese mismo sentir de poder entender el carácter de Jesús, de entender la personalidad de Jesús. Y como siempre Dios, cuando me da una palabra, Él me da el tema y después yo tengo que buscar dónde puedo argumentar el tema en su palabra, porque todo tiene que ser en su palabra. Me acordé de una parábola preciosa que Jesús enseñó, que está en Lucas capítulo 10, el Evangelio de Jesús, escrito por Lucas, en el capítulo 10, a partir del verso 25 al 37. Lucas 10, Evangelio de Lucas, capítulo 10, del verso 25 hasta el 37, dice así. Si tú no lo encontraste, ahí está, en nuestra Biblia gigante. Dice así: en esto se presentó un experto de la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo una pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer? Siempre el hacer como característica de lograr algo, lo que tengo que hacer para heredar la vida eterna. Jesús le explicó qué está escrito en la ley y cómo la interpretas tú. ¿Cómo está escrito y cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama también a tu prójimo como a ti mismo. Bien, contestó Jesús, haz eso y vivirás. Haz eso y vas a vivir. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Presten atención en esto. Él quería justificarse en saber, él sabía lo que tenía que hacer, pero él quería ahora saber a quién tenía que hacer. Y Jesús respondió. Bajaba un hombre, me encanta Jesús. Jesús hace una historia para que podamos mergulhar. ¿Cómo es mergulhar en español? Zambullir. Nada que ver. Zambullir en ella. Jesús cuenta una historia para que podamos entrar, penetrar, zambullir. Para el brasilero, zambullir es mergulhar en ella. Bajaba un hombre. Ahora me encantaría que ustedes abrieran los oídos, no solo de la audición, pero los oídos del corazón, para escuchar esta historia que ella dice tanto. Ella habla de lo que Jesús quiere hacer ahora contigo, como también habla de lo que Jesús va a hacer en su venida. Algunos maestros dicen que esto también es una parábola escatológica que habla de la venida de Jesús. Por eso, guarden esto en tu corazón. Dice así: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le quitaron la ropa, le golpearon y se fueron,
dejándolo como muerto. Resulta que viajaba también por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, viéndolo, se compadeció de él, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó, luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento, lo cuidó, al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento y dijo: cuídenlo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de ladrones? El que se compadeció de él, respondió el experto de la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, contestó Jesús. Cierra tus ojos, Señor Jesús. Queremos ser alimentados de tu palabra hoy, Señor. Necesitamos, Señor, escuchar tu palabra, que no es información, no es apenas algo que es soltado al viento, es poder de Dios, tu evangelio, que trae vida a nuestra vida, trae transformación a nuestra vida, trae renuevo a nuestro ser, trae cambio de vida a nuestra existencia. Por eso, Señor, habla a nuestros oídos espirituales hoy, para que podamos, Señor amado, ser como tú eres, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Un hombre entendido de la palabra se acerca a Jesús. Jesús en el versículo anterior dijo a sus discípulos, versículo 23, dice: les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven. Le encantaría aprender lo que ustedes están aprendiendo. Muchos reyes desearían y darían todo para escuchar lo que ustedes están escuchando. Le dijo Jesús a los discípulos. Y hablando eso, le dijo, apareció ahí en el medio, porque Jesús enseña a los que se acercan de Él. ¿Por qué debemos acercarnos a Jesús? Porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Solo Él tiene algo a decir. Solo Él tiene algo a acrecentar en nuestras vidas. Solo Él puede cambiar nuestra vida. Así, cuando alguien va a una terapia y abre su corazón a un psicólogo esperando que alguna respuesta, alguna palabra pueda cambiar, y nada más hace que apenas ayudarte a convivir con tus dramas, o te ayuda te da un paliativo para que tú puedas muchas veces a través de remedios huir de una realidad que no podés enfrentar. O muchas veces te hace entender que no es posible cambiar la realidad. Y entonces, como no es posible cambiar la realidad, entonces conformate. El evangelio es algo mucho, pero mucho diferente a todo esto. El evangelio no es apenas una filosofía que aprendemos. Es vida del Espíritu. Es cuando el Espíritu empieza a vivir. Cuando estaba muerto, estaba lastimado, como muerto, dice. Es cuando fuimos golpeados por el pecado, cuando el pecado nos agarra y nos hace daño y nos golpea y nos lastima. Pero Jesús siempre se importa con los que se acercan y Él siempre tiene una respuesta a quien tiene dudas.
Jesús hablaba esto a sus discípulos. Y Él sigue enseñando, y Él sigue hablando, y Él sigue golpeando, y Él sigue amando. Ayer mirábamos la noche, decía, capaz que llueva mañana. Y hoy me levanto por la mañana y abro la ventana y digo, ¿cómo ama Dios a Montevideo? ¿Cómo Dios te ama, Montevideo? Yo estoy aquí a 4 años y no me acuerdo de un domingo de lluvia. No me acuerdo, sinceramente. No sé si hubo. Me acuerdo cuando estuvimos 3 meses en la plaza predicando el Evangelio y ningún domingo cayó ni siquiera una gota. ¿Por qué? Porque Dios quiere que el Evangelio sea predicado. Y te da todas las condiciones y posibilidades para que puedas estar, para escuchar la riqueza. Muchos reyes y profetas le encantarían estar sentados para oír lo que nosotros estamos oyendo. Y viene la pregunta de un hombre sabio de la ley, entendido de la palabra, ¿por qué el Evangelio no es para entendidos? El Evangelio no es para sabios, inteligentes. El Evangelio es para sencillos, para corazones quebrantados, para corazones que desean. El Evangelio es para aquellos que aún teniendo todo, porque muchas veces podemos hacer la distinción del humilde y del orgulloso por lo que tienen, no tiene nada que ver con eso, porque tal vez las personas más humildes que conozco son las que más tienen, porque cómo es difícil encontrar humildad en la escasez, porque muchas veces están en escasez por orgullosos que son. Porque no es lo que tengo que me hace orgulloso. Lo que me hace orgulloso es no entender que necesito de ayuda. Lo que me hace orgulloso es, aún no teniendo nada, seguir padeciendo por no querer cambiar mi forma de ser. Y cuando no permito ser cambiado en mi forma de ser, lo que hago es argumentar, justificar, hablar el por qué soy así. Y poner delante de Dios las dudas para argumentar mi forma de ser. ¿Me acompañan en lo que digo? Llegó un hombre entendido de la palabra. Señor, gracias te doy, dijo Jesús en otro pasaje. Gracias te doy, Señor, porque tú ocultaste esta riqueza de sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Niño es aquel que está dispuesto a aprender. Niño es aquel que mira con admiración a aquel que enseña. Niño es aquel que no repara. Yo me acuerdo cuando yo era niño. Cuando llegué a ser adulto, empecé a ver los defectos de mi papá, de mi mamá. Y yo digo, ¿cuándo llegó el momento que vi esto? Porque viví con ellos por 20 años y no veía al contrario. Mi papá es perfecto, mi mamá es perfecta. ¿Por qué? El niño no ve defecto. El niño tiene un corazón tan sencillo que aquel que le enseña es alguien admirable. Y nadie me diga que tiene algún defecto mi papá, porque no lo tiene. Después, cuando adulto, empezás a ver más. Hace parte de la madurez. Yo siempre cuento de un amigo ateo que tengo, amigo. Y el ateo me decía, él siempre iba a conversar conmigo. Solo el hecho de ir todas las noches a conversar conmigo, ya me hacía entender que él quería saber de Dios. Pero yo lo recibía y lo dejaba hablar. Y él me decía, ustedes predican que nosotros tenemos que ser salvos. ¿Salvos de qué? ¿Salvos de qué si yo estoy bien? Tengo mi casa, mi trabajo, mi esposa, mis hijos, soy bueno, no le robo a nadie, no le hago mal a nadie. ¿Tengo que ser salvo de qué? Y yo le iba a decir, iba a empezar a explicar lo que es el pecado, ¿no? Iba a empezar a explicar lo que es el pecado en el hombre, en el corazón del hombre que necesita ser perdonado.
Y yo escuchándolo, Dios me daba la dirección. Si Él no lo sabe, no lo digas. Digo, pero si vos no necesitas ser salvo de nada, entonces no necesitas ser salvo. Porque Dios no vino para sanos. Dios vino para los enfermos. Dios no vino para aquel que no reconoce su enfermedad. Dios vino para aquellos que sí la reconocen. Si estamos aquí hoy es porque reconocemos cuánto lo necesitamos a Él. ¿Qué necesito hacer para heredar la vida eterna? Esa es la pregunta. Porque la vida acá vamos a tener luchas y la tenemos a diario. Todos los días luchas. Trae aflicciones, angustias, noticias. En el mundo tendréis aflicciones, pero tengan buen ánimo. Pero mi interés es cómo hago para heredar la vida eterna. Esa es la pregunta de este sabio. Y ahí Jesús sabiamente, me encanta, dice, ¿qué dice la palabra? ¿Y cómo la interpretas? Porque no es apenas lo que dice, como también cómo la interpretas. Hay gente que lee bien, pero interpreta mal. Hay gente que lee mal y interpreta peor todavía. Hoy en día está muy común cada uno interpretar la Biblia como se le parece. Yo siempre digo y le digo a los gurises, a lo que le parece a Eduardo, poco importa. Yo quiero saber lo que a Dios le interesa. Lo que a Dios le parece. Señor, enséñame. Yo no quiero equivocarme, yo no quiero errar el albo, yo no quiero salir del camino. Tú eres el camino, camino recto. Y muchas veces andamos de lado a lado del camino, a orilla del camino, y no nos centramos en el propósito. Y entonces Jesús, viendo que muchas veces la gente se pierde en el camino y se preocupa en lo que hacer, en las procesiones a pagar, o a las ofrendas a ofrecer, o los bienes social que puedo hacer, hermano, eso es resultado de tu vida y no lo que te da algo. Y Jesús empieza a hablar del corazón de algunos. Empieza a decir, hubo un hombre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí él pregunta para justificarse, pero yo amo mi casa, mi familia, mis hijos, los míos. Entonces dime, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Son mis familiares? ¿Son mis hijos? Predicamos aquí hace algunas semanas sobre aquel que abre mano por amor a Jesús y al Evangelio, de casa, padre, madres, hijos, por amor al Evangelio. Yo siempre digo que fui criado escuchando como que estuviera en la Biblia, algunos decir, porque en primer lugar está Dios, segundo lugar está la familia y tercer lugar la iglesia. ¿Alguien escuchó eso? Yo me crié escuchando eso. Y hoy, como alguien que estudia la palabra, pregunto, ¿de dónde la sacaron eso? ¿De dónde sacaron? Yo solo vi Jesús diciendo, larguen todo y síganme. Y garantizando, yo cuidaré de los tuyos, pero que los tuyos no sean aquellos que te impiden de hacer lo que tenés que hacer. Que los tuyos no sean aquellos que te impidan de caminar en los pasos que tenés que caminar. Se terminó la pila, no sé si ya quieren cambiar. Y entonces llega, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es que yo tengo que amar de tal manera? Y Jesús dice, hubo un hombre, ahí empieza la historia. Ahí empieza la historia, que bajaba de Jerusalén a Jericó. Y mientras leía, me acordaba del mensaje que yo traje algunas semanas atrás sobre el camino de Maús. Salían de Jerusalén. Jesús dijo, queden en Jerusalén.
y salían de Jerusalén. Y yo decía que Emaús era el lugar de los frustrados. Entonces Jericó aquí representa los condenados. Así como Emaús, en la historia de Emaús, que salían de Jerusalén, para Emaús era el lugar de los frustrados. Ahora de Jerusalén a Jericó era ese lugar de los condenados. No debemos salir de Jerusalén, porque solo en Jerusalén hay sanidad. Yo decía que Jerusalén es la casa de Dios. Jerusalén es donde es la voluntad de Dios. Jerusalén es el lugar donde Dios habla conmigo. Jerusalén es el lugar donde Dios me restaura. Y dice que hay un hombre salió de Jerusalén a Jericó. Cuando salimos de Jerusalén para ir a Jericó, es un peligro, hermano. Queremos estar seguros, permanezcamos en Jerusalén. Queremos estar protegidos, permanezcamos en Jerusalén. Jerusalén es el centro de la voluntad de Dios. Jerusalén es el propósito de Dios para tu vida. Jerusalén también es el convivio de la iglesia. Jerusalén también es el lugar donde escuchamos su palabra. Jerusalén también es el lugar donde somos edificados. Jerusalén también es el lugar donde somos confrontados. Jerusalén es el lugar donde somos transformados. Jerusalén también es el lugar donde somos limpios. Ese es Jerusalén. Y lo mismo que en Emaús, que Jerusalén era el lugar donde tenían que quedar y se frustraron porque pensaban que aquel que murió en la cruz era el que iba a redimir a Israel. Es lo mismo aquí, un hombre bajaba y digo, ¿qué estaba haciendo ese hombre lejos de Jerusalén? Porque lejos de Jerusalén, yendo para Jericó, están personas que lastiman. Están malhechores que quieren robar tu ropa. Ropa significa cobertura, significa presencia. Y hay situaciones, cosas que quieren robar, quieren quitarte de Jerusalén. Y ahí dice, versículo 30, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de algunos ladrones. Saliendo de Jerusalén para Jericó, cayó en manos de personas que le querían robar. Le robaron, ¿qué le robaron? Le quitaron la ropa, le golpearon y se fueron dejándolo como muerto. Hay gente en ese camino, por eso que yo digo, no estar en el lugar que tenés que estar es un peligro. Mi hermano, por favor, escuchen esto. No estar en el lugar que tenés que estar es un peligro. Es mejor estar en el África, frente a un león, siendo el lugar que tenés que estar, que en un paraíso, no siendo ese el lugar que tenés que estar. No, yo voy allí a tomar aire. Y ahí cuando no estás en el lugar que tenés que estar, es un peligro, hermano. A mí me da cosas. No pude ir. ¿Por qué? No, me tomé un día. ¡Qué peligro! No es que, a veces vos escuchás y vos decís, el pastor porque me quiere acá sentado. No, hermano. Obvio que amamos tu presencia, obvio, pero sabiendo que estás aquí, tú estás siendo alimentado para que estos ladrones no te agarren y te roben la ropa, no te lastimen. ¿Cuántas veces ya te has lastimado por no estar en el lugar que tenías que estar? ¿Cuántos ya te han robado por no estar en el lugar que tenías que estar? Basta, no te dejes robar más. No te dejes lastimar más. Estén en el lugar que tengan que estar, que tienen que estar. Saliendo de Jerusalén hay gente que lastima. Yo siempre le contaba a Gerardo sobre mis amistades.
Yo era un joven de muchas amistades. Yo era el animador de las fiestas, porque tocaba guitarra, porque cantaba. Agarraba la guitarra mientras había bebida y fiesta. Yo era el animador y ahí estaban todos. Eduardo, vení. Claro, era cantor de gratis. Me daban que comer y que tomar y ya no necesitaba más. Ahí era, ¿qué querían? ¿Quieren pagode? ¿Quieren sertanejo? ¿Qué quieren? Pero cuando tuve un encuentro con Dios, yo no dejé de amar a mis amigos. Al contrario, los amo más porque los amo con el amor de Jesús ahora. Y algunos de ellos aceptaron a Jesús y hoy son pastores. Pero la gran mayoría, en verme cambiar, se afastaron de mí. Mira qué bueno, y nadie te dijo que está mal. Pero ya no compartían de lo mismo que uno compartía en ese momento. Y me acuerdo de Jesús cuando predicaba a una multitud y los discípulos llegaron a él y le dijeron, ahí afuera está tu mamá y tus hermanos y te buscan. Y Jesús respondió, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Mis amigos, mis hermanos, mi madre, mi padre, son los que caminan conmigo, son los que caminamos juntos en el camino de Jesús. Amamos a la gente, pero quiero, súbanse para Jerusalén. Nosotros vamos a Jerusalén, hermano. Jesús promete que muy en breve, y ya voy a tocar en ese tema, va a volver a buscar su iglesia. ¿Para ir a dónde? Para ir a Jerusalén, a la nueva Jerusalén. Allí no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más necesidad, no habrá más angustia, no habrá más problemas. Seremos gobernados por el propio Jesús. No necesitaremos del sol porque la gloria de Dios iluminará todo. Pero muchas veces bajamos de Jerusalén a Jericó y ahí están personas que nos lastiman. Y le hicieron eso. Lo dejaron como muerto. Resulta que viajaba en el mismo camino un sacerdote. Yo pregunto, ¿qué hacía un sacerdote en ese camino? Porque es sacerdote, también no tiene la posibilidad de salir de Jerusalén. Yo le oro al Señor y le pido, Señor, te doy gracias por la responsabilidad que tengo de compartir la palabra, porque muchas veces no quiero leer la Biblia. Le estoy siendo sincero, no es todas las veces que tengo ganas de hacerlo. Me gusta por ahí mirar un programa de chistes, una película, y está todo muy bien, pero le doy gracias a Dios por la responsabilidad, porque la responsabilidad me hace comer, y ese comer para alimentar es que me mantiene vivo a mí. Y yo digo, Señor, ten misericordia de aquellos que no tienen la responsabilidad que tengo, porque por no tener la responsabilidad no se alimentan, porque no tienen la responsabilidad de alimentar a nadie. Por eso, Señor, gracias te doy por la responsabilidad que tengo, porque teniendo esa responsabilidad me alimento para alimentar. Y eso me mantiene vivo a mí. Es lo que le digo a Gaby, mientras ustedes están escuchando la palabra, y cuando salgan afuera en 15 minutos no se van a acordar en qué pasaje estábamos. ¿Sí o no? Gaby está ahí anotando. Yo siempre y veo el crecimiento que Gaby tiene. Y él sabe por qué lo anota. No lo anota para él. Lo anota porque terminada la reunión tenemos que hacer una publicación para que la gente en las redes sociales vea lo que fue predicado aquí y para edificar también los hermanos que no vinieron. Y yo digo, Gaby, vos no sabés el bien que te estás haciendo a ti mismo. Decía un maestro de abogacía que tenía yo, dice, Eduardo, escribí. Yo digo, no es necesario escribir hoy en día. Hoy en día buscamos en el Google el modelo de cualquier cosa y ya está todo el texto escrito. Y más ahora, en mi época no había inteligencia artificial, ahora mucho más.
No es necesario formular más nada. Y un maestro mío dice, Eduardo, no dejes de escribir, porque el que escribe lee 2 veces. Por eso le doy gracias a Dios, que la responsabilidad me hace alimentar para poder alimentar a otros, y entonces alimentando a otros, yo me mantengo vivo. Por eso no dejes de comer, mi hermano. No dejes, porque este sacerdote también salió de Jerusalén. No es por ser sacerdote que vos no tenés. Esto también es advertencia para mí. Es posible que la responsabilidad sacerdotal sea apenas una responsabilidad y una obligación, y entonces yo ya no vivo para eso. Y si eso se transforma en una función, yo siempre dije, desde que empecé a 15 años atrás, en el día que hacer lo que hago se transforme en una obligación o una función, con seguridad lo dejaré de hacer. Mientras que el fuego de Dios no arda en mi corazón para hacerlo, que apenas dice, tengo el compromiso de hacerlo, ahí es porque estoy saliendo de Jerusalén y volviendo a Jericó. ¿Qué hacía ese hombre ahí? Y más triste, vio un hombre lastimado y no lo ayudó, porque una característica de quien sale de Jerusalén es que su corazón empieza a endurecerse. La característica de quien sale de Jerusalén es que ya no ama más al prójimo. Por más que tenga obligación de hacerlo, ya no lo hace. Ya no tiene la capacidad de poder extender la mano a aquellos que supuestamente no merecen, si es que alguien merece alguna cosa. Porque en la verdad ninguno de nosotros merecemos nada. La palabra dice totalmente a lo contrario. Lo que merecemos nosotros es muerte, es infierno. Porque por causa de la misericordia de Dios es el motivo, dice así la Biblia, es el motivo de no sermos consumidos. Porque nuestro merecimiento es ser consumido. Pero a nosotros nos parece que tenemos la vara de medir quién merece o no merece, quién tiene que ser ayudado, quién no. Pero ese está así porque quiere, este es merecedor de ayuda porque tiene la garantía o los loros de... ¿Me acompañan en lo que digo? Muchas veces pasamos por alguien lastimado y decimos, este está así porque algo hizo. Mereció que le hagan mal, o porque se vistió de tal forma, o porque... ¿cómo? Pero el resultado es que hay corazones malos. Y así como hay corazones malos, también hay corazones endurecidos. Tu corazón no es malo, guarda tu corazón para que tu corazón no se endurezca de no ver la necesidad del otro. Pasó el sacerdote tenía que estar en Jerusalén, sacerdote tenía que estar predicando la palabra, sacerdote tenía que estar enseñando. ¿Qué hacía en ese camino? Pero no solo estaba en ese camino, como ya estaba con su corazón empedrado, vio ese hombre caído como muerto, lo vio, dice la Biblia, y pasó de largo. Ahí vino el levita. ¿Quién es el levita? El que adora, el que canta. Pasó Roxana por la vereda. Pasó el que canta, el adorador, el que toca el corazón de Dios, porque el Espíritu habita en las alabanzas. El levita era aquel que preparaba el ambiente con incienso, el que preparaba el ambiente con humo para que no se vea, para que solamente la gloria de Dios fuera vista. Pasaba ahí también, pregunto, ¿qué el levita hacía fuera de Jerusalén? Si solamente en Jerusalén el levita tenía que servir, pero también estaba fuera. Eso también nos enseña que el servicio no mantiene a nadie. Hay iglesias, yo conozco muchas iglesias que dice, la persona se anima cuando está en servicio. Si las personas se animan por el servicio que hacen, no están siendo
no permanecen por la motivación correcta. Porque yo puedo estar por la responsabilidad que tengo, pero lo que me hace permanecer es el amor que tengo a Jesús. Porque todo lo que pueda hacer, si no lo hago por amor, no tiene valor ninguno. Yo puedo dar hasta mi cuerpo para ser quemado, pero si eso que hago no lo hago por amor, no tiene valor ninguno. Si muchas veces nos sentamos en la iglesia, porque para recibir una bendición, Señor, necesito el trabajo, necesito esto. Mi hermano, eso no tiene significado ninguno. Yo tengo que estar porque amo. Porque el amor de Dios, que me amó primero, puso en mi corazón un amor que no puedo vivir sin Él. Yo siempre doy el ejemplo del Eduardo adolescente apasionado que miraba el reloj para ver su novia. ¿Ya le pasó eso? Solo yo me enamoré una vez en la vida. Me acuerdo que yo tenía un encuentro, yo ya conté, voy a contar de nuevo. Tenía el encuentro marcado a las 8 de la noche. Y yo tenía que trabajar de las 8 a las 6. Me acuerdo que no vi tanto el reloj en mi vida como aquel día. Yo creo que no miraba a la gente, miraba el reloj. Fue el día que más tardó a pasar. Y me acuerdo que empezó, a las 5 de la tarde empezó a llover. ¿Vos pensás que la lluvia me iba a impedir de ir a ver a mi novia? Yo ya conté esa historia acá, ¿no? Parecía un tonto. Porque el amor te transforma en tonto. Porque te amo, Jesús, soy capaz de agarrar a alguien de la calle y llevarlo a consultar y quedar hasta las 2 de la mañana esperando que él sea consultado. Porque te amo, Jesús, soy capaz de dejar mi familia en casa y quedar 15 días en otro lugar para poder llevar el mensaje que tú me has dado. Porque te amo, Jesús. Nada es más importante de que tu amor en mi vida, Jesús. Como te amo. Aprovecha este momento, cierra tus ojos y dile: Señor, te amo tanto. Te amo, Jesús. Porque tú me amaste primero, tú me rescataste, tú me sacaste del lodo, tú me sacaste del monturo, tú me sacaste del pecado, tú me sacaste de la muerte, tú me sacaste de situaciones peligrosas, tú me sacaste de Jericó y me trajiste a tu casa. Me trajiste a tu casa. Ahí vino un samaritano. ¿Quién es un samaritano? Un cualquiera. Un cualquiera, un insignificante, alguien que no tiene nombre, un samaritano. Si yo te pregunto, ¿cómo se llama? Vos no sabés, no dice el nombre. Y el título dice, buen samaritano, habla del carácter bueno. Porque no importa cómo te llamas, lo importante es el carácter que tenés. No es importante quién sos. Yo soy fulano de tal. No importa. ¿Quién eres tú? Yo soy una voz que clama en el desierto. Yo soy alguien que habla del evangelio. Yo no quiero saber que me conozcan a mí. Yo quiero que conozcan a Él. Porque si me conocen a mí, hermanos, estamos en el horno. Si pasan 24 horas conmigo, se van a dar cuenta que yo soy igual o peor que cualquiera. La diferencia es que yo lo amo a Él y Él me ama a mí. La diferencia está que Él se hizo hombre y vino para sanarme a mí. Yo soy este lastimado. Pasó el sacerdote, pasó el levita, ahí vino uno. ¿Quién? Un buen samaritano. Es bueno. Decía mi papá, yo soy bueno hasta de apellido. Odegar, bueno. Era bueno. Lo vio,
Presten atención a esto. Lo vio, todos los tres lo vieron, pero él lo vio y se acercó. Por eso que el mensaje hoy es el carácter de Jesús. Jesús ve y se acerca. Jesús ve, se acerca y se preocupa. Jesús ve, se acerca, se preocupa y te toca. No es fácil tocar en alguien lastimado. Es sangre, es sucio, es polvo, es sudor, es lágrima. ¿Cómo voy a pasar mi mano en algo que me pueda contaminar? ¿Cómo voy a poner en mi auto a alguien que hace un mes está tirado sin bañarse? El carácter de Jesús. Llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció. Acá empieza el carácter de Jesús. Viéndolo se compadeció y compadeciéndose se acercó y acercándose lo curó, le curó sus heridas. ¿A cuánto tiempo estaban esas heridas ahí? No es algo muy higiénico limpiar las heridas de otro. No tenía guantes. No tenía el kit de primeros socorros, suero, Manu. No tenía suero, no tenía pinzas. Él tocó, capaz que se rasgó su ropa para pasar en las heridas, con vino que representa su sangre. Participamos de la cena el domingo pasado. Y aceite que representa su Espíritu Santo. Este samaritano es Jesús, hermano. Y este carácter de este samaritano es el que debe haber en nosotros. Lo agarra el hombre tirado como muerto, tal vez inconsciente, tal vez sin tener ningún sentido de vida. Él paró primero, dar tiempo. Ayudar a gente da trabajo, yo le decía a los gurises. Ayudar a gente nos saca de la comodidad. Porque primero está lo mío. Cuando tenga tiempo lo hago. No dejo de hacer mis responsabilidades para ayudar a alguien que no sé si merece. Yo estoy hablando acá, no son cosas que pasan en nuestra cabeza. No son cosas que pasan y decimos, no, pero no es tan así. Hermano, es así, sí. Es exactamente así. Hasta el más bueno no hace lo que debería de hacer. Que es dar su propia vida. Ese hombre limpió, curó. ¿Ustedes acompañan esta idea de poder tocar la herida de otro que está lastimado? Puede ser mi hermano que está sangrando. No sé si le pasaría la mano en la sangre o en la herida. No sé si ya igual pasó un tiempo y estaba con pus, oliendo mal. Capaz porque le pegaron, le robaron, estaba ahí sin vestimenta. Capaz que se hizo en la ropa. El carácter de Jesús. Lo montó en su propia cabalgadura, lo puso en su auto. Voy a poner una lona acá porque si no tengo que llevar mi auto al lavadero. Me van a cobrar 1,000 pesos para que me laven el auto y me lo perfumen. Porque también yo trabajé para comprar mi cabalgadura. Lo puso, él caminó
Imaginen esto, venía el hombre en el caballo andando para llegar en Jerusalén, ve esta escena, se compadece, baja de su cabalgadura, ve, se compadece, se acerca, lo limpia con vino, que significa sacrificio, le pasa ungüento de aceite, que significa el Espíritu Santo, y ahora pone este hombre en la cabalgadura, y él va ¿a dónde? ¿Dónde va él? Caminando. Yo camino para que otro, yo ando para que otro pueda, yo me sacrifico para que otro pueda ser llevado. ¿Acompañan en lo que digo? ¿Está bueno esto? Al día siguiente, un día entero caminando. Yo creo que si nosotros damos 2 horas de nuestra vida, ya decimos, no aguantaba más. Tuve que conversar toda la noche con la chilindrina, ¿no? Es un detalle para los que estaban. Tuve que conversar toda la noche con la chilindrina. ¡Wow! Gracias, Señor. Hice. Y muchas veces decimos, cumplimos. No cumplimos nada. Ustedes no saben cómo llegué frustrado en no poder hacer con que alguien pueda apenas consultar en un hospital. Sencillo. No caminé, fui de auto. En el otro día, al día siguiente, sacó 2 monedas de plata. Y acá viene la escatología ahora, y ya voy a terminar. Y les dio al dueño del alojamiento y dije, cuídenlo bien. Y le dijo, y lo que ustedes gasten de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. 2 monedas de plata, son 2 días. El apóstol Pedro, yo no estoy afirmando algo, es apenas una colocación. El apóstol Pedro dice, el que prometió que vendría, vendrá y no tardará, porque para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Y acá dijo, cuando queda, mira, te voy a pagar 2 días porque yo voy a volver. Nosotros estamos en 2025, Jesús murió con 30 años de edad. Cuando llegue en 2030 se cumplirán 2000 años después de la muerte de Jesús. Y si aún tarde en venir, no se preocupen, cuando yo vuelva voy a pagar. Él trae en sus manos la recompensa. La posada que cuida es la iglesia que recibe. El samaritano que no tenía la intención estaba pasando, juntó, lo curó, pero lo dejó ¿a dónde? Para ser sanado, en el alojamiento. Alojamiento es la representatividad de la iglesia. Cuídenlo bien, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. Ahí le dice, ¿cuál de estos, y ya estoy terminando, cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Contestó el experto de la ley, el que se compadeció de él. Anda entonces y haz tú lo mismo. ¿Queremos conocer el carácter de Jesús? No es apenas saber, es ir y hacer lo mismo. La gente te va a decir que sos un fanático, un religioso, un radical. Sí lo somos. Y cada vez más quedará más evidente la radicalidad que tenemos que asumir. Porque la palabra dice que en los últimos días el amor de muchos se enfriará.
cada vez menos personas se van a importar con los demás. Pero cuanto el mundo menos se importa con los demás, la iglesia tiene que seguir siendo el alojamiento de aquellos que vendrán lastimados para ser ensanados. ¿Quién es tu prójimo? Es quien cruza tu camino. El que está al otro lado de la calle, el que pasás por arriba y no te diste cuenta. Dios te va a mostrar. Porque todos los tres vieron, pero solo uno se compadeció, se acercó y le curó las heridas.